Cuando adapté el libro al guión, ya sabía que una de las partes más complicadas iban a ser todos los datos históricos que da Sam, de otras épocas, de otros países, porque no teníamos un presupuesto como para rodar con vestuarios de época, ni marcharnos a África o a Israel a hacer esos trocitos de historia, ¿no? Entonces, una de mis primeras reuniones con Miguel, el director de fotografía, fue para ver cómo enfocábamos ese tema. Y ya empezamos a hablar de hacerlo de alguna manera artificial, de alguna manera que no fuera siguiendo rigurosamente un flashback histórico, sino contarlo desde la imaginación de un niño, ¿no? Lo que pasa es que al principio pensamos en hacer cromas y hacerlo con gente real y solamente animar el fondo. Entonces, más o menos por esa época, estuve en un festival de publicidad, el Chupete, donde dieron un premio a un anuncio que me pareció maravilloso, que era un anuncio de Renfe, donde una niña abría un libro y todo lo que había dentro se empezaba a animar como si fuera un pop-up book. Entonces pensé, eso es lo que tenemos que hacer, la imaginación de un niño a través de recortables en papel. Investigué quién había hecho esa animación, el productor me presentó a la gente de Miopía, les dejé el guión, les conté la historia y a partir de ahí la tormenta de ideas en la que nos metimos, pues una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Originalmente yo les planteé hacer recortables, tipo lo que había visto, pero ellos, de una manera queriendo ser más creativos, me propusieron un teatro victoriano, que era más inglés y que nos daba, una vez dentro del teatro, nos daba muchísima más libertad de movimientos y de creatividad. Entonces a mí me pareció muy buena idea y a partir de ahí empezamos a reescribir un poquito la historia contando con eso. No, para mí, de entrada, yo no había trabajado nunca en 3D, con animación 3D. Entonces, para mí era una novedad, todo lo que hacíamos era una novedad. La sorpresa es que resulta finalmente mucho más fácil que los rodajes reales, porque la única gran complicación que puedes llegar a tener es aclararte con todo el equipo de las ideas que tú quieres llevar. En el momento en el que todo el mundo tiene en la cabeza la misma idea, no hay límites, no hay limitaciones, los movimientos de cámara son absolutamente fáciles de generar y después, claro, la perfección que tiene Miopía a la hora de crear las texturas y darle una realidad, hasta el punto que muchísima gente al ver la película me dijo que cómo habíamos hecho el tema del cartón con las chapas y las chinchetas, ¿no? No se creían que era generado en 3D. Lo importante es la comunicación, como en cualquier rodaje. Entonces, para mí, el hecho de que fuera una novedad no implicaba que lo fuera para ellos. Ellos ya estaban acostumbrados a ir a rodajes y plantear todas las cosas. Entonces, José Rossi se vino unos cuantos días a rodaje de Newcastle y nosotros intentamos acumular en todos esos días lo que tenía que ver con efectos. Hubo alguna cosa que no se pudo hacer, pero ya nos quedó muy claro cuál era el procedimiento. Entonces, antes de rodar en Inglaterra, tuvimos reuniones aquí con Miguel, director de fotografía, con José y todo su equipo, y intentamos cubrir todas las dudas que pudieran surgir. Después, cuando estábamos en rodaje, con su experiencia y con lo que nosotros habíamos entendido que debíamos hacer, fue relativamente rápido y fácil plantear lo que teníamos que rodar. Después, la gran diferencia es que ellos empezaron a rodar, entre comillas, antes y terminaron muchos meses después, y nosotros empezamos a rodar la película un poquito después y terminamos mucho antes, con lo cual podían ir recibiendo algunas imágenes que ya tenían que integrar y eso iba enriqueciendo el proceso, ¿no? Yo creo que para el equipo, tanto para la gente que participó en rodaje, como por ejemplo las madres de los actores, lo que más les llamó la atención, lo que más les sorprendió es la animación. Porque era algo que por mucho que se lo contases, no lo veían. En el día a día les podía sorprender cómo hiciste un plano, pero finalmente ellos veían dónde habías puesto la cámara y lo que había, el paisaje o el decorado. Pero cuando tú rodabas un croma, lo que veían era una pantalla verde. Y finalmente que eso se convirtiera en una extensión de la imaginación de Sam, es lo que más les llamó la atención.